Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Gabriela Valentina Gutiérrez Ascanio y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la nacionalización del petróleo en Venezuela. Pero primero, ¿qué es la nacionalización del petróleo? Se le denomina nacionalización del petróleo al conjunto de políticas que ejecutan los gobiernos de los países con miras a desprivatizar la extracción de petróleo. Esta práctica está normalmente motivada por el hecho de que de esta forma el Estado se reserva el derecho de explotar y obtener el control mayoritario o total de las ganancias por concepto de explotaciones de este recurso, que a menudo son para sus necesidades. Teniendo esto en cuenta, la nacionalización del petróleo en Venezuela se llevó a cabo el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Este hecho se produjo con la creación de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, la empresa estatal venezolana de petróleo. La nacionalización del petróleo en Venezuela tuvo como consecuencias el cambio de patrón de refinamiento que permitió extraer 45 barriles de gasolina por cada barril de petróleo, el posicionamiento de PDVSA y sus filiales entre las empresas de explotación de hidrocarburos más importantes del mundo. La nacionalización del petróleo en Venezuela se dio en un contexto de crisis del petróleo, que se produjo en 1973, cuando los países árabes exportadores de petróleo impusieron un embargo a Estados Unidos y otros países. Esta crisis obligó a los países de América Latina a endeudarse para cubrir sus necesidades energéticas. Sin embargo, Venezuela se benefició de esta situación y se convirtió en uno de los países más ricos de la región. Al yo haber nacido después de la década de los 2000, no tengo constancia de estos eventos, por lo que he decidido traer a un invitado especial, el cual sí tiene constancia de estos hechos. Aquí con nosotros el señor Wilmer Gutiérrez, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Bueno, señor Gutiérrez, voy a estar haciendo una serie de preguntas respecto al tema. Primera pregunta. ¿Qué importancia tuvo la nacionalización del petróleo para Venezuela? Muy buenos días y gracias por invitarme a tu programa, a tu podcast el día de hoy. La importancia de la industria petrolera nacional para el desarrollo del país no es solo como proveedora de ingresos al Estado, es también un mercado de magnitud significativa para muchos bienes y servicios, de allí que se pudiera aprovechar y el país en ese momento se consideraba muy rico por todos esos movimientos que se hicieron allí. Muy bien. Me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Usted está de acuerdo con lo que yo mencioné anteriormente de que Venezuela se convirtió en uno de los países más ricos de la región después de la nacionalización del petróleo? Ciertamente te he estado escuchando con detenimiento y en octubre de 1973, ciertamente los países árabes exportadores de petróleo impusieron un embargo a los Estados Unidos por el apoyo que esto le darían a Israel en la guerra que estos tuvieron con Egipto y Siria. El precio del crudo se disparó, es decir, el precio del petróleo se disparó. En el año de 1971 se pagaba $1.80 por barril y en 1974 llegó a $11.65. La subida fue por razones, las razones principales por una crisis económica de la que el mundo tardó años en recuperarse. Pasó a la historia como la crisis del petróleo. La mayoría de países de América Latina supuso un duro revés que los obligó a endeudarse masivamente para cubrir sus necesidades energéticas, lo que sentó las bases de la crisis de la deuda que ahogaría económicamente a la región en la llamada década perdida de 1980. La época de vacas gordas, así le decían, impuso cambios profundos en el país. Entonces, en ese tiempo dirigido por el presidente Carlos Andrés Pérez. Y tanto es así que el licenciado José Toro Hardy
economista especializado en la historia de petróleo en Venezuela, le dijo a la BBC Mundo que Pérez, palabras de él, Pérez, se encontró con un maná petrolero que no esperaba por la subida de los precios y eso le animó a decretar poco después la nacionalización del petróleo. Muchas gracias. Después de la intervención del señor Wilmer Gutiérrez, damos concluido el podcast sobre la nacionalización del petróleo en Venezuela. Gracias por escuchar.